esperando que los estudiantes terminen algunas clases y se unan en 4 minutos. Ok, está bien. Ni tan sencillo, ¿no? Es una agenda bastante complicada y por tanto, pues, los tiempos son bien valiosos, ¿no? Para las personas que están en esta situación. Entonces, pues ojalá que les interese mucho, ¿verdad? No pudimos concretar la tema, pues estamos a 1 minuto de poder iniciar y voy a solicitar que se pueda grabar la sesión. ¿No tienes inconveniente, Emma, para que lo podamos transmitir también por YouTube? No, ningún inconveniente. Mil gracias. Pues bueno, pues formalmente damos una calurosa, afectuosa bienvenida a nuestra ponente magistral del día de hoy, la doctora Emma Filiprandi, oficial de Agricultura de la FAO. Nuestra ponente magistral del día de hoy en este seminario de actualización permanente de la Universidad Autónoma Chapingo, pues se congratula con tener a una ponente de esta categoría, de esta talla, con esta responsabilidad, querida Emma, que pues muchos abrazamos en esta situación de la agroecología, de impulsarla desde distintos espacios. Emma Filiprandi es una investigadora social comprometida desde hace años con la construcción de una agroecología feminista. Somos parte de la Alianza de Mujeres en Agroecología. Su enfoque ha sido producir conocimiento en permanente diálogo con las organizaciones de mujeres rurales, desde una perspectiva transformadora. Emma es licenciada en agronomía, tiene un máster en sociología y un doctorado en desarrollo sostenible. En Brasil ha asesorado a organizaciones no gubernamentales rurales y movimientos de mujeres. Ella ha formado parte de equipos gubernamentales a distintos niveles y ha sido profesora e investigadora en distintas universidades. Desde 2011 coordina el módulo sobre feminismo en el máster de agroecología de la Universidad Internacional de Andalucía, España. Es asesora de tesis, tesinas y participa como profesora invitada en cursos en otros países. Desde 2013 es oficial de Agricultura en la FAO, habiendo trabajado en la sede regional para América Latina y el Caribe en Chile.
coordinando proyectos de seguridad alimentaria, apoyo a la agricultura familiar y agroecología en varios países de la región. Actualmente trabaja en Roma, donde es responsable de la iniciativa Scaling Up Agroecology, que fue lanzada por la FAO en 2018 junto con otras agencias de la ONU. Es autora de numerosas publicaciones, entre ellas Mujeres y Agroecología, Transformando el Campo, los Bosques y las Personas, en 2015. Otra es Agroecología en Femenino, organizado junto con Gloria Zurruaga y Georgina Catacora Vargas, recuerdan ustedes, presidenta actual de Tokio. Y la publicación también del libro muy importante, Género, Agroecología y Soberanía Alimentaria, es coautora con Gloria Zurruaga. Así que, querida Emma, no solamente estamos leyendo una semblanza, ¿verdad? Si no nos llevamos aquí toda la conferencia, y agradecemos infinitamente esta disponibilidad de compartir esta generosidad para estar con nosotros aquí en la Universidad Autónoma Chapingo. Bienvenida y adelante. Muchas gracias, Vicky. Muchas gracias a la Universidad de Chapingo por la invitación. Es un gusto estar aquí en este seminario permanente de actualización del Departamento de Agroecología. Yo creo que estas iniciativas son muy importantes y son una forma también que tenemos de estar más cerca de las alumnas y de los alumnos del curso. Una lástima que ese estar más cerca es muy relativo hoy día, porque estamos en este modelo remoto que obviamente me gustaría mucho más estar ahí con ustedes y poder sentir, ver las caras y poder dialogar más directamente. Pero al mismo tiempo, estos medios nos ayudan porque también sería muy caro tener que viajar y no siempre tenemos tiempo tampoco. Entonces, bueno, aprovechemos las oportunidades, ¿no? Bueno, yo me había propuesto a presentar aquí para ustedes este tema de mujeres rurales como sujetos políticos. Creo que eso, vamos a empezar entonces con la presentación. Yo creo que la idea es tener una exposición de más o menos media hora y a partir de ahí podríamos abrir para preguntas o para comentarios o para un diálogo entre nosotras y nosotros. Y bueno, entonces quiero empezar diciendo eso, que agroecología, soberanía alimentaria y ecofeminismo son temas que están muy vinculados, pero no siempre de la forma como nos gustaría, ¿no? Y entonces yo quiero justamente llamar la atención para la emergencia de las mujeres rurales como sujetos políticos y de cómo es importante para la academia, para los movimientos, para los gobiernos, entender y respetar esta emergencia de las mujeres rurales como sujetos políticos, porque es algo que, como vamos a ver enseguida, sufre de una invisibilidad histórica y no siempre esta invisibilidad es, digamos así, entre comillas, entre muchas comillas, no es natural, es una invisibilidad que yo diría que es construida. Entonces, si vemos que existe esta invisibilidad, parece como una contradicción en términos, ¿no? Si vemos que existe una invisibilidad, pues tenemos que pensar
cómo lidiar con esta invisibilidad. Y lo que yo quiero llamar la atención de ustedes es que tenemos que lidiar con esta invisibilidad con la intención de cambiar esta situación. Eso no podemos dejar espontáneamente que eso se resuelva por sí mismo, porque no va a resolverse. Y entonces ahí viene mi propuesta, que es de fortalecer, reconocer y fortalecer cada vez más las mujeres rurales como sujetos políticos. La próxima, por favor. Aquí es una foto muy bonita de las quebraderas de Coco Babaçu de Brasil, del norte de Brasil, que es una categoría que ya viene luchando hace décadas por su reconocimiento. Son mujeres en general muy pobres en una zona muy rezagada del norte de Brasil, norte-nordeste de Brasil. La mayor parte de ellas mujeres negras y que tienen una actividad comunitaria muy antigua, que es la recolección de este coco babaçu, que es un producto muy importante para la industria de aceites, para la industria de cosméticos, pero ellas, aunque hacen este trabajo desde toda la vida, continúan con medios de vida muy precarios y con una situación familiar muy precaria, acceso a la tierra donde están los babaçuais, que son tierras comunes que con el pasar del tiempo han sido privatizadas y entonces cada vez ellas tienen menos acceso a la tierra. Entonces, ¿qué quiero llamar aquí a la atención? Es que estamos hablando de grupos de mujeres como estas. Estamos hablando de mujeres que en la sociedad son muy marginadas, pero que son capaces de organizarse y plantear cuestiones políticas para el conjunto de la sociedad. Por ejemplo, las quebraderas de Coco Babaçu del norte y nordeste de Brasil se han organizado desde los años 80 en las asociaciones, en grupos, y han conseguido sensibilizar la sociedad para, por ejemplo, tener leyes que las protegen, que protegen el acceso a estas áreas comunes, han conseguido acceder a mercados, incluso mercados internacionales, tienen ya estructuras de transformación del coco y pasaron de una situación en que ellas, por ejemplo, tenían vergüenza de decir que eran campesinas recolectoras de coco porque era una actividad para personas muy pobres y hoy se sienten pues felices, orgullosas de lo que son y del rol que tienen, no solo como productoras rurales, sino también como eh, conservadoras del medio ambiente, porque este tipo de actividad solo puede ser ejercida con los bosques en pie, como ellas dicen. Si no es algo que se pueda hacer con los bosques talados. Entonces, ellas también se reconocen como guardianas del medio ambiente. Eso es un ejemplo. Podríamos hablar de tantos de Latinoamérica, pero quiero empezar con esto. Mujeres marginalizadas, muy pobres, que hacen este trabajo desde décadas y que con su organización consiguen ser vistas por la sociedad, consiguen leyes que las protegen, consiguen tener orgullo de su profesión. La próxima, por favor.
Yo estructuré mi presentación un poco hablando de la invisibilidad de las mujeres, las contribuciones de las mujeres a la agroecología, cómo la agroecología podría favorecer la autonomía de las mujeres y voy a terminar con algunas experiencias organizativas en América Latina. La próxima, por favor. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se está escuchando y se ve la presentación? Sí, Ok. Se ve muy bien y se escucha bien. Vale. Entonces, yo hablo, como ya fue dicho en mi presentación, a partir de una vivencia, de una trayectoria personal con los movimientos de mujeres en Brasil. Pero a partir de este trabajo que empecé ahí, después tuve oportunidad de trabajar en otros países de Latinoamérica y ahora estoy aquí en Roma en una experiencia ya internacional, en el senso que no es ni siquiera más latinoamericana, y veo que tenemos muchas cosas en común. O sea, lo que yo he sido testigo a partir de los movimientos de Brasil, veo repetirse en muchas otras regiones. Entonces, y una de las cosas que estaba hablando es esta invisibilidad del trabajo de las mujeres, incluso en los movimientos agroecológicos. Hay oportunidades y hay dificultades para integración de estos movimientos. El movimiento de mujeres rurales, indígenas, campesinas, por ejemplo, y los movimientos agroecológicos. Pero hay también eso, posibilidades de trabajar juntos una vez que lo que se plantea es luchar por una transformación de la sociedad, ¿no? Entonces, hay cosas en común y tenemos que ser capaces de ampliar estas cosas en común, ampliar estas posibilidades de trabajo conjunto sin olvidar las dificultades, porque las dificultades, si no las afrontamos, parece ser que está todo bien, pero más adelante vamos a ver problemas otra vez. Entonces, por eso yo llamo la atención. Esta invisibilidad y esta falta de reconocimiento a la contribución de las mujeres, sobre todo las mujeres rurales, pero no solo. En la agroecología es algo que tenemos que tratar en conjunto, movimientos de mujeres y movimientos agroecológicos mixtos, digamos, porque eso nos impacta a todos y nos, digamos, nos resta fuerza para esta transformación de la sociedad que todas almejamos, queremos. Por favor, pasamos a la otra. Aquí traigo una foto de una otra mujer, una lideresa del nordeste de Brasil. Su apodo es Neguinha, es como ella le gusta ser llamada. Ella es agricultora, es apicultora, trabaja con abejas y viene de un grupo que se llama Decididas a Vencer. Eh, y ella está en esta foto con la cisterna que fue construida en su propiedad es un reservatorio de agua para ayudar en la producción ecológica que ella tiene, tanto de huerto como de cultivos permanentes y todo eso muy integrado, muy vinculado no solo con las abejas, sino que también con otros animales, pequeños animales que ella tiene en su parcela.
Entonces, es una mujer también que empezó como una agricultora de un lugar pequeño, lejos de todo, que no sabía leer ni escribir, y que con el grupo, con el colectivo, tuvo un crecimiento como mujer, como lideresa, y ha luchado mucho para, por ejemplo, poder obtener estas ayudas del Estado para construcción de la cisterna y para otras cosas. Entonces, lo que le empoderó como persona y como integrante de un grupo. O sea, no es un empoderamiento únicamente personal, sino que es en conjunto con las demás, con las compañeras, con las vecinas que trabajan en la misma asociación, y eso le hace pues, tener esta cara tan linda y tan feliz con todo lo que ha conseguido. Adelante, por favor. Bueno, quiero decir que la agroecología, como sabemos, estamos todos en un curso de agroecología en una universidad, pues tiene sus orígenes agronómicas, ecológicas, sociopolíticas. Es es un enfoque multidisciplinario, viene de esta mirada que junta el ambiental con el agronómico, con las cuestiones sociales. No es solamente un cambio de producción agrícola, ¿no? Implica todo un conjunto de valores, de forma de la humanidad mirar la naturaleza, aprender con la naturaleza, intentar imitar a los procesos naturales de forma a minimizar los impactos que las actividades humanas siempre traen para el medio ambiente, ¿no? Pero también plantea esta cuestión de no más la humanidad es explotar la naturaleza, sino tampoco explotarse entre los grupos humanos, ¿no? Y eso tiene implicaciones también para la forma como se piensa las relaciones entre las diferentes generaciones, entre hombres y mujeres, entre personas con más estudio y personas con menos estudio, con más experiencia de vida, con menos experiencia de vida, personas de diferentes etnias que tienen conocimientos, valores, cosmovisiones diferentes. O sea, la agroecología propone una forma más armónica de organizar la sociedad y en relación a los sistemas productivos, de tal forma que no haya explotación de ninguna forma, ¿no? Entonces, la agroecología trabaja con algunos conceptos principales. Yo voy a destacar aquí la cuestión del desarrollo endógeno, o sea que el local, el territorial, el nacional debe de ser pensado como capaz de dar cuenta de las necesidades de las personas y de las necesidades no solo productivas, sino también de vivienda, de agua, de empleo, ¿no? Entonces, todos tienen que estar incluidos en este desarrollo, y el desarrollo debe ser pensado con los insumos que tenemos, ¿no? Una segunda cuestión es esta interdisciplinariedad. La agroecología se propone a combinar diferentes formas de saberes, ¿no? Porque sabemos que el saber científico, el conocimiento científico es una forma de saber, tiene unos métodos,
unos valores, unos principios que no son iguales a otras formas de saber, pero no son mejores ni peores, tienen que entenderse desde que haya una horizontalidad en estas relaciones, ¿no? Y la idea de los agroecosistemas, que es, digamos, las áreas en las cuales intervenimos como seres humanos, y de ahí queremos sacar los productos, los resultados que nos interesan como humanidad para poder seguir viviendo, realizándonos, siendo felices, etc. El próximo, por favor. Aquí tenemos también otras mujeres que trabajan en el campo, que llevan ahí sus instrumentos, caminan por horas para llegar a sus parcelas, porque muchas veces viven en un núcleo urbano lejos de donde está el lugar de producción. ¿Por qué pongo estas fotos aquí? Para que nos recordemos que estas mujeres son trabajadoras y que todas estas tonterías que se dicen por ahí, que las mujeres son el sexo frágil o lo que quieran, ¿no? Esto es desmentido todos los días. Quien va en el medio rural y que va y ve a estas mujeres trabajando en cualquier tipo de trabajo, saben que ellas no son solamente amas de casa, con todo el respeto que tengamos por las amas de casa, pero se tiene también una idea que las amas de casa no trabajan, que es también otra estupidez, pero lo que quiero decir es que en el medio rural todos tenemos que poner nuestra fuerza, nuestro esfuerzo, nuestra capacidad de trabajo, de pensar el trabajo que estamos haciendo, y todo eso está presente, pero muchas veces no se ve. Adelante. Entonces, quiero llamar la atención para los límites de algunas propuestas agroecológicas que piensan el agroecosistema, el diálogo de saberes, la cuestión de la producción agrícola en general o del desarrollo endógeno, como yo comenté, como categorías asexuadas, en el sentido que serían categorías que valen para todos, todos, todas, todes, ¿no? Y no ven las diferencias entre estos diferentes grupos sociales. Perdón por la redundancia, ¿no? No ven que hombres, mujeres, viven esta experiencia de forma diferente. Y lo viven de forma diferente en el senso que no tienen acceso a los mismos bienes, tierra, trabajo, pago por su trabajo, el acceso a información, al mercado, etcétera. Y tampoco tienen las mismas experiencias de trabajo mismo, porque, como vamos a ver, las mujeres están mucho más involucradas en los trabajos llamados reproductivos, aunque estén también en los trabajos productivos, pero los hombres no, están en los trabajos productivos y ahí se quedan, ¿no? Entonces, hay toda una idealización de las comunidades campesinas y de las familias como si fueran espacios neutrales donde estas diferencias de género no fuesen acompañadas de diferencias en el poder. Y es eso lo que quiero llamar la atención, que no es, tenemos una visión muy superficial de que en las familias o en las comunidades campesinas siempre hay una complementación de roles, una complementación de actividades, y que eso es así y es armónico. Y eso no es verdad.
no es verdad porque, como digo, hay una diferencia de poder, de acceso a bienes y riqueza, pero acceso también a palabra, a decisión, a poder hacer cosas que cada uno tenga ganas o tenga necesidad sin tener que pasar por la autoridad de otra persona. Y eso muchas veces en nuestras facultades de agronomía no es normal que se hable sobre eso. Se dice, no, las familias es algo que no nos interesa. Nosotros focamos en la producción, pero la verdad estamos pasando por encima de dificultades y no es que estamos pasando por encima, estamos pasando por encima de estas dificultades de los diferentes grupos, pero estamos haciendo eso favoreciendo a un determinado grupo. Y es eso lo que quiero llamar la atención. Cuando uno piensa que es neutral, no siempre es neutral. La mayoría de las veces no es neutral. Está favoreciendo a un grupo, y en este caso, el grupo de los varones. Y eso tiene que ver con que la mayoría de los autores, también en la agroecología, son varones. Y el reconocimiento del movimiento de mujeres es muy parcial. Solo se reconocen los movimientos de mujeres cuando les interesa. Pero cuando estos movimientos empiezan a contestar este poder de voz de los movimientos masculinos, entonces ahí ya no se reconoce. Adelante, por favor. Pero, como sabemos, las mujeres están involucradas en la construcción de las experiencias agroecológicas desde siempre, desde toda la vida y en todos los lugares y en todo tipo de actividades, pero en particular en temas de alimentación y salud, porque viene de una atribución de género que no está necesariamente vinculada a la biología de las mujeres, como dicen, porque las mujeres tienen hijos, porque amamentan sus hijos, etc. No, es también porque la sociedad decidió que las mujeres deberían ser responsables por la alimentación y la salud. Y eso significa que solo ahí ellas tienen un poco de voz, no toda voz, un poco. Pero eso hizo con que las mujeres también han desarrollado capacidades, experiencias, conocimiento en alimentación y salud. Y eso tiene que ser respetado. No quiere decir que tenga que ser así para toda la vida, pero hoy es así. Por otro lado, las mujeres en la agricultura, muchos estudios nos muestran que las actividades que las mujeres hacen dentro de las parcelas son mucho más integradas entre creación animal, vegetal, huertas, artesanías, transformación de productos, son mucho más integradas que las actividades que están bajo responsabilidad de los hombres, que en general son los productos para vender. Las mujeres también están en los productos para vender, pero ellas trabajan más o menos en todo. Y esto es muy bueno para la agroecología, porque la agroecología plantea la necesidad de aumentar la biodiversidad. Y eso es algo que las mujeres han hecho toda la vida. Y entonces, sobre todo con semillas y recursos genéticos, incluso los recursos genéticos animales, muchas veces son las mujeres que conocen y que saben y que guardan y que mantienen en una pequeña parcela aquellas semillas que pasan de abuela a nieta y se van propagando por mucho tiempo. Aquí tenemos una foto también de una agricultora
brasileña mostrando la producción de su huerto, y que me gusta mucho también porque ellas son muy orgullosas de lo que hacen. La próxima, por favor. Pero las mujeres no trabajan solamente en las parcelas. Las mujeres también se organizan políticamente y denuncian las acciones de las grandes corporaciones sobre los sistemas agroalimentarios, como por ejemplo en temas de minerías, en temas de grandes obras, en temas de hidroeléctricas, el impacto que va a tener sobre la producción campesina o las papeleras, por ejemplo, la cuestión de los OGMs, tantas otras cuestiones. Son las mujeres que van eh, para cerrar carreteras, para hacer grandes manifestaciones en frente a las multinacionales. Estas mujeres no es que trabajan solamente en su mundo, no es como solamente sus propios derechos. Ellas luchan por una transformación general, luchan por el derecho de todos, luchan por la supervivencia de la humanidad en el planeta. Y por otro lado, están muy atentas a estas nuevas pautas políticas, muchas de ellas ni tan nuevas, como el tema del racismo, del extractivismo, la cuestión del bienestar familiar en el campo, de la armonización de las relaciones con las otras generaciones, la violencia y sobre todo la violencia sexista, la violencia en contra de las propias mujeres, entre tantos otros temas. Y eso viene llevando a que estos grupos de mujeres cada vez más estén incorporando temas del feminismo campesino y popular en sus bases, en sus grupos, en sus discusiones, y están incluso creando nuevas teorías, están incluso avanzando en la construcción del conocimiento, por ejemplo, planteando para los propios movimientos campesinos que el feminismo es una necesidad para los movimientos campesinos, para que ellos puedan pensar una transformación más global de toda nuestra sociedad. Entonces, que no basta solamente luchar por la tierra o por mejores precios para los productos o mejores mercados, asistencia técnica, pero que el feminismo tiene que estar ahí integrado, el feminismo en el sentido de reconocimiento de las mujeres rurales, de sus derechos, de sus necesidades y de su capacidad de actuar políticamente. Es ahí, pasa por también garantizar la autonomía económica de estas mujeres, porque la falta de la autonomía económica es lo que lleva muchas veces, por ejemplo, a situaciones de violencia. Entonces, son estos movimientos de mujeres que están también cuestionando los propios movimientos campesinos y populares e indígenas para que incorporen esta otra mirada, que es una mirada mucho más integral y mucho más libertadora. La próxima, por favor. Aquí es solo para que recordemos que las grandes marchas, los grandes movimientos también tienen la cara de las mujeres. Adelante, por favor. Entonces vamos ya avanzando un poco en eso. ¿Cómo la agroecología puede favorecer a las mujeres? Ya vimos que las mujeres contribuyen mucho con la agroecología. Contribuyen en la parcela, contribuyen con su conocimiento, contribuyen con su lucha política. Pero la agroecología puede favorecer a la autonomía de las mujeres. Sí, sí. Yo por todo lo que he conocido de las experiencias agroecológicas, se abren muchas posibilidades para favorecer la autonomía de las mujeres. Porque la agroecología propone actividades relacionadas con el sostenimiento de la vida, que es donde las mujeres se sienten más
à vontade, é como su mundo, não? Al mesmo tempo, há uma quebra desta ideia de que algo é para produtivo, é lo para vender e o outro é para el reprodutivo. Em la agroecologia, todo é mais ou menos misturado, porque é necessário ter uma integração e de atividades e é necessário pensar a parcela como um todo e muitas vezes pensar também na comunidade, porque não se pode cambiar solamente una parcela. Es necesario pensar en los polinizadores, en el alcance de los agroquímicos, la contaminación del agua, etc. Entonces, eso todo está vinculado. La agroecología tiene una mirada muy integral. Y como ya hablamos al inicio, ¿no? La agroecología propone un cambio radical del paradigma ético entre la humanidad y la naturaleza. Y eso favorece también a que se vean las mujeres como sujetos integrales y no solamente como esposas, madres, hijas, no, mujeres como seres humanos que tienen capacidad de trabajo, capacidad de pensar, capacidad de proponer, que tienen sus propias necesidades, que tienen sus propios deseos. Entonces, es eso. Tenemos que pensar las personas como seres integrales. Adelante. Aquí más una asociación de mujeres indígenas de la Amazonia brasileña. Vean cómo están contentas porque están haciendo actividades en colectivo, les gusta trabajar juntas y sentir que ellas también avanzan cuando hacen este tipo de actividad. Adelante. Entonces, la agroecología también nos permite dar valor a lo que no se ve, ¿no? Porque eso de los servicios ambientales, por ejemplo, estas cosas que no tienen precio en el mercado capitalista, por ejemplo, ¿cómo vamos a pagar por la polinización? ¿No? Pero sabemos que esto es importante y sabemos que eso es algo que la monocultura, la agricultura industrial está acabando con esto. Pero la agroecología valoriza esto, valoriza también el conocimiento de las mujeres, de los indígenas, sobre basada en la experiencia de las personas, y todo eso es más importante que el valor final que se va a obtener con base en la producción industrial, ¿no? También rompe el monopolio gerencial de los valores, porque en la agroecología vale quien trabaja sabe lo que está haciendo. Y entonces eso valoriza a todas las personas, valoriza a los jóvenes, valoriza a las personas mayores y valoriza también a las mujeres. Por otro lado, permite aumentar los ingresos de las mujeres porque muchas veces la agroecología está basada en circuitos cortos de comercialización que permite que el dinero llegue en las manos de las mujeres. Y cuando se entra en los movimientos, las mujeres pasan a entender que también son sujetos de derechos y eso les da muchas veces acceso a políticas públicas en su propio nombre, no solo por la familia, por ejemplo, pero porque son mujeres ciudadanas, tienen derecho a asistencia técnica, tienen derecho a financiación, tienen derecho a mercados, etc. A la próxima, por favor. Aquí también otra comunidad de quilombolas, que son comunidades descendientes de personas que han sido esclavizadas y que después ganaron con mucha lucha la libertad y pudieron mantenerse como comunidades negras y con sus propios conocimientos, con sus propios valores, y también aquí las mujeres se organizan. Adelante.
Aquí quiero hablar un poco de los movimientos de mujeres, ¿no? En Latinoamérica, yo diría que desde unos 20 años por lo menos, ya vimos un crecimiento grande de estos movimientos con una fuerza política muy importante. Estoy hablando en este momento solamente de la agroecología, pero podríamos ampliar un poco eso para todos los movimientos ambientales de América Latina, ¿no? Porque en todos los movimientos ambientales están las mujeres involucradas también, y muchas veces como lideresas. Pero aquí, hablando de la agroecología, quiero citar en primer lugar pues el grupo de mujeres de la ANA, de la Articulación Nacional de Agroecología en Brasil, donde yo, por ejemplo, fue mi lugar de activismo durante muchos años cuando estaba en Brasil, y hasta hoy me siento muy vinculada con este grupo. Después de las mujeres de la ANA, se formó la Asociación Brasileña de Agroecología, que es formada más por académicas y académicos, investigadores, investigadoras, y ahí también hay un grupo importante de mujeres. La ABA ya fue presidida más de una vez por mujeres, y lo que es muy importante. No está aquí Socla, no puse Socla, pero debería estar también la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, que también ha sido y actualmente también es presidida por una mujer, Georgina Catacora, como fue comentado antes, pero antes ya Clara Nichols, y el MAELA, Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe, que tiene un grupo de mujeres muy actuante desde muchos años. Y también puse aquí el Coloquio Internacional Feminismo y Agroecología, que ya está en su tercera versión, que es también un espacio donde se juntan académicas, productoras, mujeres que trabajan en extensión rural, ONGs, y que hacen un esfuerzo de pensar los movimientos, pensar cómo articularse, cómo seguir adelante. Bueno, y por último, pero no por importancia, obviamente, la Alianza de Mujeres en Agroecología, AMA Agua, que es muy, muy fuerte en México, que empezó por una propuesta de México, y que ahora junta mujeres de toda Latinoamérica, sobre todo hoy día haciendo la interlocución con Socla, pero no solo, y también siempre con este carácter de no ser una alianza solamente de académicas e investigadoras, sino que de ser también una alianza para todas las mujeres involucradas, entendiendo que todas nosotras tenemos conocimientos y experiencias para compartir. El próximo, por favor. Aquí pongo los libritos que estoy involucrada junto con Gloria Zuluaga y con Georgina, pero que sobre todo el primero es el libro de mi tesis doctoral, que habla de la historia del movimiento de mujeres y la agroecología en Brasil, pero los otros dos son colecciones de artículos con muchas autoras y autores de varias partes, donde hablamos de teoría, pero hablamos también de experiencias concretas, de luchas, de reflexiones, y estos libros están todos disponibles online. Puedes pasar, creo que es la última. Sí, eso es solo para concluir, decir que los movimientos de mujeres están haciendo acciones de masa, construyendo la agroecología desde abajo y también produciendo conocimiento. Y eso se resume en esta consigna que desde 2013 se lanzó en Brasil y cada vez más viene
viene siendo aceptada en todo el mundo, que sin feminismo no hay o no puede haber agroecología. Sí, yo paro por aquí, muchas gracias. Y si quieren algunos comentarios o preguntas, estoy a disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Emma. En el ánimo muchas gracias por la ponencia, muy interesante. En el ánimo de comprender más esto del término de extensionismo, con el tema que estamos viendo en clase, mi doctora también le solicitaría que si mi pregunta está un poco fuera de contexto, pues me ayudara a alquilarla bien, ¿no? Pero mi pregunta es si el feminismo debería promoverse con base en el extensionismo, o si no debería ser así. Gracias. Ok. Mira, mi visión, no sé si tiene más preguntas o si ya puedo ir respondiendo desde ahora. Pregunta si escucha. Sí, Sí, sí me escucha, ¿verdad? sí, escucho. Sí, entonces, no sé si gusta de una en una o de tres en tres. De tres en tres siempre ahora. Está bien. Y les voy a pedir, estimados y estimadas estudiantes, que se paren un poquito para acá y Emma tendría una perspectiva un poquito mejor, ¿no? Que están ahí. Incluso así que, pero para ella, entonces, ahí los miembros. Sí, bueno, buenas tardes. Muchas gracias, mi hermano, igual que mi compañero. Históricamente, como ya bien lo mencionaba, se ha vinculado a las mujeres con ciertas actividades que podrían ser consideradas artísticas y o artesanales. Pongo, por ejemplo, el bordado o el tejido o hasta la gastronomía, ¿no? Que puede ser llevada al arte. Entonces, en toda su experiencia, ¿ha documentado estas actividades ligadas al feminismo? Esa sería mi pregunta. Ok. ¿Hay otra pregunta? Sí. Sí, una más. Bueno, también agradecer, como mis compañeros anteriormente. Y mi pregunta sería, ¿cómo podría explicarnos que no se busca con el feminismo el reconocimiento romántico, ¿no? Como el, mírame, aquí estoy, prueba lo que hago, sino el respeto a lo que se hace porque es indispensable y es importante. ¿Cómo hacer esa diferencia de papeles? Esas serían las primeras tres preguntas. Adelante. Vale, yo veo que todas las tres tienen que ver con feminismo. Sí, bueno, yo, ¿dónde empezar? El feminismo lo veo de dos formas. Una como una teoría que nos permite, eh, que nos permite mirar el mundo, ¿no? Es una forma de ver el mundo. Y la otra forma que yo veo es como un movimiento social, el movimiento feminista, el movimiento de las mujeres históricamente desde el siglo XIX, primero por el voto, después por el derecho a la propiedad, por poder estudiar, por tener derechos iguales a los varones, ¿no? Ese es el movimiento que conocemos de toda la historia, que mostró que es un movimiento de las mujeres por los mismos derechos de ciudadanía que los hombres tenían. Por ejemplo, que en la década de 60
del siglo pasado avanzó para cuestiones más individuales, que no eran solamente derechos públicos, sino que escojas personales, formas de vivir la vida, el amor, las relaciones interpersonales, etc. Entonces, hagamos esta distinción. Hay los movimientos feministas y hay el feminismo como una teoría social, una teoría que nos permite mirar nuestra realidad y ver que yo tengo esta formación también, soy agrónoma, pero también tengo una formación de socióloga, que es mirar las relaciones sociales, mirar los grupos sociales y ver qué pasa con estos grupos sociales con relación a las diferencias de género. Entonces, en este momento, lo que quiero que llamar la atención de ustedes en una universidad, en un espacio académico, pero que después, por ejemplo, ustedes van a salir de allí y van a trabajar en la sociedad, van a trabajar como agrónomos, veterinarios, ingenieros forestales, etcétera, 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 ¿no? Entonces, van a trabajar con estos grupos rurales. Yo lo que quiero es que ustedes piensen, tengan como decimos, que se pongan unas gafas violetas y miren la sociedad donde ustedes van a trabajar con estas distinciones de género. ¿En qué medida estas distinciones de género son justas? Estoy hablando de justicia, estoy hablando de igualdad en el sentido de tener las mismas oportunidades, la misma posibilidad de vivir bien, vivir sin violencia, con sus necesidades resueltas, con posibilidad de trabajar, de realizarse como persona, etc. Entonces, yo quiero que ustedes se pongan estas gafas violetas y miren los grupos sociales y sean capaces de pensar si está bien o no está bien la forma como hombres y mujeres se relacionan en estos grupos sociales, ¿no? Yo quiero decir, muchas veces nosotros vamos a trabajar en programas estatales, por ejemplo, un programa de reforma agraria o un programa de asistencia técnica a la agricultura familiar campesina. ¿Será que este programa está ayudando a mejorar las relaciones entre los géneros, al acceso de hombres y mujeres al mismo tipo de riqueza, de conocimiento, de información? ¿O será que bajo una pretensa neutralidad, la verdad, estamos solamente ayudando a los hombres a tener más poder sobre las mujeres? Yo trabajé muchos años en Brasil en el gobierno y ahí teníamos un programa que se llamaba PRONAF, que era programa de apoyo a la agricultura familiar. Era mucho financiación, asistencia técnica, lo que conocemos como estos programas de apoyo a la agricultura familiar campesina. Pero yo decía siempre, este programa debería llamarse apoyo a los hombres agricultores, programa de valorización de la agricultura familiar de los hombres, porque el dinero iba a los hombres como pretensos jefes de familia. La asistencia técnica iba para los hombres, para los productos que los hombres trabajaban. Las oportunidades de mercado iban para los hombres. Entonces yo decía, este programa no es de agricultura familiar, es un programa de apoyo a los hombres de la agricultura familiar. Pero nadie dice eso. Todos dicen, no, es un programa para la familia. No es para la familia, es un programa para los hombres. Entonces, cuando yo hablo de feminismo, estoy hablando eso de ser capaz de mirar cómo la cosa se da en la realidad y ser capaz de cuestionar, ¿será que no tenemos que buscar financiación para las mujeres, que se ponga en la mano de las mujeres para los productos que las mujeres quieren hacer?
O, por ejemplo, pensando en la extensión rural, que es la primera pregunta que me hicieron, ¿será que es justa la extensión rural que solo lidia con las mujeres como si fueran para determinadas actividades o que solamente permite entrenamientos? Ay, ¿estoy ahí o caí? ¿Hola? ¿Sí nos escucha, Emma? Yo te escucho. Es que aquí... Alguien está compartiendo su pantalla en Teams, entonces, por favor, Ok, pero me escuchas, ¿verdad? sí se escucha. Adelante. Sí, entonces voy a seguir. Entonces, lo que quiero decir es eso. Yo no creo que tenemos que hacer, que implementar el feminismo como si fuera una directriz estatal de arriba abajo, ¿sabes? Pero sí que tenemos que tener formación para los y las extensionistas para entender, como digo, ponerse estas gafas violetas para poder, ver cómo podemos trabajar con estos grupos de forma a disminuir esta brecha de género y mejorar la situación de las mujeres. Esto es lo que quiero centrar mi atención, que nuestra acción tiene que mirar las injusticias que existen hoy e intentar formas de disminuir estas injusticias o quizás, mejor todavía, acabar con las injusticias. Y eso podemos hacer en cualquier cosa que hagamos en nuestras vidas, ¿verdad? La segunda pregunta que hablaba del artesanato, de estas actividades, artesanías, gastronomía, etc. Yo creo que siempre lo que hacen las mujeres tiene que ser respetado, valorizado y tiene que ser dado todo el crédito a ellas como, no, como digo, no solo como trabajadoras, sino como creadoras, como eso, personas que tienen conocimiento sobre eso que hacen. Y este conocimiento es pasado de personas a personas, de mujeres a mujeres, por ejemplo, por generaciones. Solo que lo que es que asistimos, lo que es que somos testigos, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Que muchos chefs de cocina, por ejemplo, que son hombres, que ganan mucho prestigio, mucho dinero, aprendieron con sus abuelas, aprendieron con sus mamás los secretos de la cocina, ¿no? A mezclar los sabores, a mezclar los ingredientes o hacer platillos que son tradicionales, pero cuando se transforma en una cosa famosa, importante, que entra en el mercado, son siempre los hombres que tienen esta valorización, pero las cocineras de toda la vida siguen mal pagadas, con condiciones pésimas de trabajo y muchas veces no son reconocidas en su conocimiento, solamente reconocidas como manos de obra, ¿no? Entonces, es de eso que estoy hablando. Lo mismo con los bordados, lo mismo con el tejido, ¿no? Cuando eso pasa a una escala industrial o cuando pasa a una escala que incluso las grandes empresas roban los modelos de las artesanas indígenas, comunitarias, ¿no? Y llevan para las grandes cadenas de comercialización, estas mujeres ganan nada, casi nada. Entonces, lo que estoy diciendo es eso, valorizar las personas, valorizar el conocimiento y hacer con que ellas sean capaces de se autovalorizar también, porque muchas veces, porque escuchamos
en todos los medios, en la televisión, el agrónomo, el párroco, quien sea, diciendo que nosotros no valemos, pues creemos que no valemos. Y eso es lo que tiene que cambiar también con esta visión de feminismo que propongo yo, que es una visión que no tiene que imponer nada a las mujeres, sino valorizar lo que ellas quieren y la forma colectiva que ellas tienen de organizarse. Bueno, espero haber respondido más o menos. Gracias. Aquí hay un comentario en el chat. Lo voy a leer porque no todos tienen acceso al chat. Es de la maestra María Guadalupe Mora Pizano. Dice: buenas tardes, agradezco su excelente exposición y que con ello ha puesto énfasis en el valioso trabajo y aportes en general de las mujeres a la agroecología y al desarrollo social y cultural de las comunidades. Desde el ecofeminismo compartimos los ideales que ha expuesto. Gracias. Bueno, entonces cedo la palabra a la doctora Virginia, por favor, si puede tomar el micrófono. Estimada Emma, pues muy agradecidos desde aquí, desde Chapingo, desde esta carrera de agroecología, que tengo entendido hasta ahora, pues México son de los países que tenemos la carrera como carrera de licenciatura, de pregrado, y eso nos da la oportunidad de formar a personas, ¿verdad?, que tratamos en lo posible de estar al día con este enfoque de género. Y yo tengo una pregunta ahí previa a este cierre de la sesión. Me ha encantado esta visión, este aporte en términos de una valorización, no de una victimización de las mujeres, ¿no? De esa valorización, de esta autovalorizarse, y que por tanto implica una reconfiguración de los roles, porque el empoderamiento, y eso es mucho énfasis en la cuestión de pues el feminismo, en la reconfiguración de estos roles familiares y comunitarios, son centrales para tener un acceso también a los recursos económicos, a la toma de decisiones, ¿no?, por parte de las mujeres. Entonces, ¿qué tanto, diríamos, sería el mayor reto en esta reconfiguración de roles para estos movimientos que se están impulsando? Y también comentarte que está con nosotros, tal vez quiera hacer alguna pregunta, la persona responsable del órgano de difusión de nuestra universidad, que es una revista que se llama Chapingo. Está el maestro Osvaldo Trujano. Entonces, pues, aunque a la distancia, pero muy contentos como universidad de que estés con nosotros en este seminario de actualización permanente. Y bueno, pues te cedo la palabra por si quieras darnos alguna respuesta a esta interrogante que te hago. Vale, pues muchas gracias por las preguntas y muchas gracias también por los comentarios. Hablando de los retos, ¿no? Yo lo que estoy acompañando, por ejemplo, ahora en Brasil también hay un movimiento muy fuerte de la Marcha de las Margaridas, que es un movimiento de mujeres rurales de todo Brasil, no solo de la agroecología, sino de todas trabajadoras rurales, jornaleras, y ellas así lo que hacen siempre un balance de lo que han avanzado en los últimos tiempos, de todas las manifestaciones, la organización de base que tienen. Y hay una queja que es constante, Vicky, y que es, incluso que ya en algunas regiones ya se empezó a hacer campañas en relación a esto, que es, muchas veces
las mujeres en su proceso de organización, ellas consiguen ganar el espacio público. Ellas van a reuniones, ellas participan de comisiones, ellas participan de forums, ellas organizan estas grandes manifestaciones, etc. Todo eso significa salir de su parcela, salir de su casa, salir de su cocina y entrar en el mundo público. Muchas veces es un movimiento fuertísimo para estas mujeres, es reconocerse como lideresas, es tener voz en actos, es negociar con autoridades, etc. Pero, ¿dónde es que la cosa complica? Es quién va a hacer el servicio doméstico cuando estas mujeres están fuera. ¿Quién va a cuidar de los niños o de las personas enfermas o de las personas mayores o simplemente de los animales, pequeños animales que se tienen en casa, las gallinas, los cerdos o lo que sea? ¿Quién va, como en algunas regiones, quién va a ordeñar a las vacas cuando estas mujeres se van de marcha o se van a las reuniones con el ministro, con el alcalde, con quien sea, con la extensión rural, o van a hacer un curso de mejoramiento genético? ¿Quién va a ocuparse de los deberes escolares de los niños o de darles baño cuando llegan en casa? Para no hablar de hacer la comida, que es algo que tenemos que hacer todos los días, varias veces por día. Y lavar la ropa y todo lo demás. No voy a entrar en detalles, ¿no? Entonces, esa es la queja de todas estas mujeres. Y muchas veces en las reuniones, en los cursos, en los momentos en que ellas se sienten libres para poder hablar, y ellas muchas veces tienen mucha rabia, y expresan esta rabia, y muchas veces ellas también están muy tristes, muy decepcionadas, porque ellas dicen, no es justo que nosotras tengamos que arcar con toda esta carga y además tener que ir a los cursos y tener que ir a las reuniones y tener que salir de casa a las 4 de la mañana para coger un transporte, que después tenemos que coger otro transporte para después llegar a no sé dónde y después volver a casa y estar todo sin hacer o los problemas todos. Entonces, la cuestión es, ¿cuándo vamos a discutir la injusticia que es el trabajo doméstico estar sobre los hombros de las mujeres? Ese es el problema principal, porque yo quiero decir, esta injusticia tiene consecuencias graves. Tiene consecuencias sobre la salud física y mental de estas mujeres. Esta injusticia impide a estas mujeres, por ejemplo, de conseguir dedicarse a estudiar, a tener más información, a buscar, incluso a aprender a usar la Internet, etcétera, ¿no? Esta injusticia hace con que estas mujeres dejen muchas veces de dedicarse a actividades que les gustaría, incluso de lazer, de descanso, de ocio, ¿no? Estas mujeres no tienen ocio. Y cuando ellas entran para los movimientos, para ser activistas, que es una cosa muy importante, este tiempo de ocio pues se reduce todavía más. Mientras los hombres llegan en casa, toman su baño, toman su cerveza y asisten a televisión y ya está, porque están muy cansados. Como si las mujeres no estuvieran cansadas y como si los hijos no fueran también sus hijos, ¿no?
o su suegro, o su padre, o las personas enfermas que están en casa, como si no tuviera nada que ver con él. Entonces, yo creo que esta es la principal cuestión. Hay otra cuestión que creo que de alguna forma ya se consiguió por lo menos poner sobre la mesa, que es el tema de la violencia contra las mujeres. Por lo menos ya se acepta que la violencia existe y que tiene que ser combatida. Pero el tema del trabajo doméstico, yo veo que sigue siendo un tema invisible. Eso sería. Pues, muchísimas gracias. Son cuestiones que, como lo vivimos muy cotidianamente, lo tenemos tan normalizado y que justamente esta conferencia magistral, pues para ubicar, ¿verdad? Para recordar este Día Internacional para la eliminación contra la violencia de las mujeres, ¿no? Y que solamente señalar que afortunadamente también hay hombres, hay otras, ¿no? Que son feministas. Entonces esto da una posibilidad de pensar que es posible cambiar un mundo por un mundo mejor. Bien. Muy agradecida, Emma. Sabemos de todas tus actividades con esa mega responsabilidad que tienes al frente del escalamiento de la agroecología en la FAO, como parte de ONU, ¿verdad? Pues nos sentimos muy agradecidas, muy agradecidos por este tiempo, por esta sabiduría que nos has compartido, por sembrar esta esperanza de un cambio, de un mundo donde quepan otros mundos, un mundo feminista donde todos y todas podemos ser feministas. Y bien, pues doy lectura a la constancia firmada por nuestro rector interino de la Universidad, doctor Ángel Garduño García, y su servidora en su calidad de directora del Departamento de Agroecología. Dice Universidad Autónoma Chapingo, Departamento de Enseñanza, Investigación y Servicio en Agroecología, otorga la presente constancia a la doctora Emma Filiprandi por impartir la conferencia magistral Agroecología, Soberanía Alimentaria y Ecofeminismo, Mujeres Rurales como Sujetos Políticos, como parte del Seminario de Actualización Permanente de esta, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, miércoles 23 de noviembre de 2022. Muito obrigada. Muito obrigada. Muchas gracias. Bueno, dejamos por aquí.